Este canal en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, son como ramas o extensiones del ministerio de la Iglesia Bautista Cristiana o Cristiana Bautista Monte Calvario, Tepic. Iglesia cristiana, lo más importante que tenemos que decir, cristiana. Bautista por la práctica del bautismo, nombre propio de la asamblea o iglesia, Monte Calvario. Localidad, Tepic, la ciudad capital del estado de Nayarit en México. Y si alguno en la ciudad de Tepic o alrededores logra ver alguno de estos videos, sepa que le esperamos con los brazos abiertos, con todo el corazón, a que nos haga una visita. Esperamos que lo haga y podamos servirle en algún aspecto de su vida espiritual. Para eso estamos aquí. También a avisar a los que viven cerca. Si Dios lo permite, estaremos estrenando por primera vez nuestro auditorio o un auditorio en la ciudad de Tepic, a unas cuantas cuadras de donde estamos ahora. Estaremos dando información acerca de la localidad cuando ya vaya a ser inaugurado el lugar. Por ahora vamos a tomar un tema, otra vez, no hay tema bíblico que no sea controversial. Y tengo que decirlo porque tan solo al empezar el tema habrá muchos que digan, oh, ya sé de dónde viene, me va a contradecir en algunas cosas, etcétera, etcétera. Y muchos etcétera después, pero no importa. Vamos a hablar con la palabra del Señor. Y vamos a hablar del concepto de la palabra santo o santos, lo que significa bíblicamente. Y este significado es ignorado por muchos sistemas religiosos. Vamos a empezar por decir que la palabra santo significa apartado. Oye bien, santo significa apartado, pero hay que añadir, aclarar, apartado por Dios para servir a Dios. Porque usted puede ser apartado o reclutado para servir al ejército o para servir a un cartel de drogas, pero apartado por Dios, el propósito es servir a Dios. Es decir, no servir más al mundo. Y a él se le llama santo o santificado, apartado por Dios para servir a Dios. Y no se puede servir a Dios y al mundo. Entonces, esto define, queda claro quién es santo de acuerdo al concepto bíblico. ¿Dónde está la confusión? Hay mucha confusión. La Iglesia de Roma tiene su propio sistema de confirmación, si no es que de fabricación o sello de visto bueno sobre quién es santo y quién no es. Pero hay una cosa que me llama poderosamente la atención, y esto ha ocurrido en mi pensamiento por mucho tiempo. ¿No es acaso irónico o en todo caso extraño que a los papas se les llame, se les titule, se les nombre Santo Padre? Y con el adjetivo primero y después el sustantivo, la palabra en buen español, la frase en buen español significa santo siempre y desde siempre y para siempre. Porque cuando el adjetivo va antes del sustantivo, el adjetivo denota cosas que siempre serán y nunca dejarán de ser, por lo tanto. Son cosas eternas, incambiables, inconmovibles. Pero cuando va después del sustantivo, el adjetivo significa cosas temporales, o finitas, o pasajeras. Así que es curioso ver que algunos de ellos les llaman siempre Santo Padre, a todos más bien, Santo Padre. Y cuando mueren, no todos esos santos padres o santos papas llegan a ser santos o declarados santos por la misma iglesia que los llamaba santos antes. No entiendo. En vida son santos padres y después de muertos no son ni siquiera santos. No entiendo ese concepto y no me hace falta entenderlo, porque lo que me importa es entender cuál es el concepto bíblico de santo o de santidad, si me permite, en la Biblia. Vamos a dar algunos ejemplos, vamos a ver algunas escrituras y vamos a hacer algunas conclusiones con la ayuda de Dios y con apoyo de la palabra del Señor. Salmo 34 nos dice: cantad al Señor
vosotros sus santos. Cantad al Señor vosotros sus santos. Y la primera pregunta que viene a mi mente es, ¿hablamos aquí de santos vivos o de santos muertos ya? Que parece ser que en el sistema romano le hacen más caso a los santos muertos que a los santos vivos. Tienen más fama y más prestigio los santos muertos que los santos vivos. Parece que con esta práctica se pretende negar que hay santos que viven. Pero dejemos que las Escrituras aclaren. Cantad al Señor vosotros sus santos. Voy a tener que decir que yo sé que se refiere a santos vivos. Pero sigamos y comprobemos si es así o no. Salmo 34, 9. Temed al Señor, vosotros sus santos. ¿Cuál es la diferencia entre el primer salmo, Salmo 34, y el segundo, Salmo 34, 9? Bueno, uno dice que cantemos al Señor los santos del Señor. Y alguno podría decir, bueno, pero se trata de un cántico de alabanza en el cielo, cuando estemos ya con Él. Como para esconder que este cántico de estos que cantan, de estos santos que alaban al Señor, podría ser en vida. Oh, muy bien. Pero ¿qué tal con el Salmo 34, 9? Donde en vez de cantar, la invitación, el precepto, la orden más bien, es a temer al Señor si somos santos de Dios, si hemos sido apartados por Dios. La única pregunta para resolver la diferencia o el misterio aquí sería, en el Salmo 34, 9, ¿habla de santos vivos o santos muertos? Hago la misma pregunta que en el primer caso. Yo le diría otra vez que hablamos de santos vivos. ¿Por qué? Porque amonestar a los santos del Señor a que teman al Señor no puede ser hecho a los santos que ya murieron. Porque los santos del Señor que ya murieron y murieron en el Señor y están con el Señor, no pueden dejar de tener reverencia, y así se aclara el verbo temer. No pueden dejar de tener reverencia a Dios, porque están en un estado de pureza, ya no están en la condición mundana o en medio del mundo y las tentaciones. Ahora son perfectos, por lo tanto no pueden dejar de reverenciar a Dios. Por lo tanto son santos muertos. ¿Dirá usted? No, son santos vivos, digo yo. Ese temer es aquí en la tierra, no ocurre en el cielo. Salmo 79, 2. Dieron los cuerpos de los santos por comida a las aves de los cielos. Dieron los cuerpos de tus santos por comida a las aves de los cielos. Aquí no está hablando de santos muertos, está hablando de santos vivos. Los contextos nos dirán de qué está hablando, pero el punto final es que hay santos vivos y santos muertos. Pero los santos muertos están más vivos que los vivos antes. En otras palabras, ahora tienen una vida perfecta en Cristo, están en el cielo, en un lugar y en una condición en que ya no pecan, ya no ofenden a Dios. Pero el santo, o apartado por Dios, que aún vive, está en medio de tentaciones y tribulaciones, propenso a caer si el diablo ataca y él se descuida. Daniel 7:21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos. ¿Cuál cuerno? El anticristo. Hacía guerra este cuerno contra los santos. Hacía guerra contra los santos y los vencía. Entonces, ¿estamos hablando de santos vivos o de santos muertos? Obviamente de santos vivos. El contexto nos dice que si alguien hace guerra contra alguien y los vence o los mata o los sacrifica, estamos hablando de santos vivos. Esto no puede ocurrir en el cielo. En el cielo no hay guerras. Daniel 8:24. Y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Los santos que ya están en el cielo ya no son destructibles. Por lo tanto se refiere a santos vivos.
Hechos de los Apóstoles 9:13. En este pasaje tenemos a Ananías diciendo: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, Pablo. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? No me diga que estos santos en Jerusalén, a quienes Pablo había hecho daño, había perseguido, había llevado a la muerte y a los juzgados, no me diga que eran santos muertos o que eran imágenes o ídolos de escultura o de pintura o de cualquier clase. No me diga, porque curioso se vería Pablo persiguiendo a los monos o a las figuras. Sería ridículo entenderlo así. Está hablando de la persecución a los que habían sido apartados por Dios, santificados por Dios para servir a Dios, a los herederos de la gloria o salvación por la cual Cristo pagó, no santos muertos. Pablo persiguió a personas vivas porque creían en Cristo. Así que en los pasajes que llevamos hasta ahora nos damos cuenta que hay santos vivos, no solamente muertos como alguien pretende enseñarnos. Vayamos otra vez a Hechos de los Apóstoles 26:10. Pablo con sus propias palabras nos confirma lo que dice el verso anterior, es decir, Hechos de los Apóstoles 9:13. ¿Y qué dice el verso anterior? Ya lo vimos. Pues dice: yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Ridículo, ¿no? Imagínese usted con su pensamiento religioso, partidarista, sectarista. Imagínese que usted interpreta este versículo como que Pablo agarró las estatuas de todos los santos que había conocido, o las fotografías o pinturas, y fue y las encerró en una celda de una cárcel. No, está hablando de seres vivos. Se les llama santos en la Biblia porque fueron apartados por Dios para servir a Dios y son herederos de la gloria de Dios, del cielo, de la salvación. Todo por el sacrificio de Cristo. Veamos Romanos 8:27. Este versículo dice que Dios intercede por los santos. Ojo, intercede, suplica, hace obra mediadora por ellos y para ellos. ¿Usted cree que los santos que están en el cielo, que ya murieron, tienen necesidad de que alguien interceda por ellos? No, obviamente los santos de Romanos 8:27 no son los que ya murieron, son los que están vivos. Y eso otra vez, por quinta vez, demuestra que hay santos vivos sobre la tierra. Romanos 12:13. Este verso dice que compartiendo para las necesidades de los santos. ¿Usted cree realmente que los santos que están en el cielo tienen necesidad de algo? Ni material ni espiritual, por supuesto que no. Entonces, esto que aportaban algunos hermanos, algunas iglesias, era para cubrir las necesidades de los santos vivos que padecían escasez, no muertos. El contexto no nos puede engañar. ¿Qué tal Romanos 15:25? Pablo dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Ministrar es dar. En este caso, dar el evangelio, dar doctrina para edificarles en la fe, etcétera, etcétera. Pero a los santos en Jerusalén. Llevar doctrina para hacerlos crecer en la fe, para fortalecerles. ¿Hablamos de santos muertos? No, ya no tienen necesidad de estas cosas. Están en el cielo, en el ambiente, en el mundo perfecto, en un mundo espiritual en vez de material, donde no hay pecado, ni tentación de pecado, ni mal alguno, ni pena alguna, ni lágrimas, ni llanto, ni muerte, etc. Estamos hablando de santos vivos. En Jerusalén, en este caso, de acuerdo a Romanos 15:25. Romanos 16:15. Saludad a los santos que están con ellos. ¿Usted cree que se les mandan saludos a los que ya están en el cielo? Obviamente no. Aquí habla de los santos que están en la tierra, que viven todavía. Algunos dirán: yo le pido a San Pablo. Otros dirán: no, para mí el abogado es Pedro. No, para mí es la Virgen fulana tal, es la intercesora tal o cual.
Y yo le digo, la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Un solo mediador, uno solo, no más de uno. Y ese es Jesucristo. Primera de Corintios 16:1. Aquí se vuelve a hablar de la ofrenda para los santos. Santos vivos, necesitados, escasos de recursos. Efesios 3:8. Pablo dice que Él es menos que el más pequeño de todos los santos. Dígame, cuando Pablo dijo esto, ¿estaba vivo o ya estaba muerto? Estaba vivo. Esto quedó escrito. Dios le permitió, Dios le ordenó escribir esto. Él se declara el más pequeño, el menos que el más pequeño de todos los santos. Así que sería una arrogancia de parte de Pablo, si fuera antibíblico, catalogarse como santo en vida. Pero Pablo, el gran apóstol, declara que es santo, aunque con la humildad cristiana característica de un cristiano maduro, dice que es el más pequeño, o es menos que el más pequeño de todos los santos. Así como cuando dice que es el más grande de todos los pecadores, porque dice que Él es el primero, habla otra vez de su humildad y reconoce que es pecador a pesar del apartamiento o santificación que Dios ha hecho de Él, porque aún sigue en Él la naturaleza pecadora, la naturaleza humana, y ese binomio está en lucha siempre, un elemento contra el otro, el espíritu contra la carne y la carne contra el espíritu. Así que en vida se declara menos que el más pequeño de todos los santos, pero también se declara el primero de los pecadores. Estamos hablando de santos vivos. ¿O se estaba comparando Pablo con los santos que ya están en el cielo? No, se estaba comparando con los que están en la tierra, junto con Él. Efesios 3:18. Para que seáis capaces de comprender con todos los santos, para que seáis capaces de comprender, de entender, de percibir con todos los santos. ¿Cómo es posible que los santos del cielo comprendan las cosas que están pasando en el mundo? Los muertos nada saben. Los santos que están en el cielo, que ya murieron, son ajenos a lo que está pasando en la tierra. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Santos vivos. Los santos muertos han sido perfeccionados. Los santos vivos están siendo perfeccionados hasta el día que partan de esta tierra. Efesios 6:18 nos habla este verso de orar por los santos y no a los santos. Gran diferencia. Una letra hace la gran diferencia. Orar por los santos. Y usted puede leer el versículo y darse cuenta. Es diferente a orar a los santos. Los santos en el cielo no tienen necesidad de que se interceda por ellos, ¿o sí? Están perfeccionados en un lugar donde nada cambia, donde todo es mejor, todo es único, ningún problema. Hay que orar por los que están vivos. Y eso es lo que pide aquí. Filipenses 4:21 y 22. Filipenses 4:21 y 22 habla de saludar a todos los santos. Curioso me voy a ver saludando estatuas, o curioso me voy a ver mandando saludos a los que están en el cielo. Sería ridículo pensar que en el contexto habla de santos muertos. Habla de santos vivos. Hebreos 13:24. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. ¿Acá en el cielo hay pastores? No, es en la tierra. Es en las iglesias que Dios ha santificado, individuo por individuo los ha santificado, y ahora como asamblea en colectivo se les llama santos. Y se les envía saludos. No hace falta comentar más. Prácticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 escrituras hasta este momento, y todos en el contexto declaran que se habla de santos vivos.
Ahora, algunos teólogos de cierta tendencia me vienen con la idea de que hay dos clases de santos. Unos que no son tan santos y unos que sí son santos. A unos se les llama de un modo cuando viven aquí y a otros se les llama de otro modo cuando ya están en el cielo. Pero lo curioso es que esos mismos que catalogan a estos santos en dos grupos nunca saben quién está en el cielo y quién está en el cielo. Cuando la Biblia es clara en este punto. Jesús dijo, y lo dijo de muchas formas, el que cree en mí tiene vida eterna, es decir, tiene salvación. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero estas gentes que hacen clasificaciones teológicas, doctrinarias, a su arbitrio, ni siquiera tienen seguridad de que la persona que murió dentro del seno de su religión, de la religión de los que hablan así, quiero decir, no saben a dónde fue. Y ellos cuando mueren, o están a punto de morir, todavía no saben qué va a pasar con ellos. La Biblia nos habla claramente de quién es santo desde aquí, desde la tierra, y que también hay santos en el cielo, es decir, los que ya murieron, habiendo sido santos, apartados por Dios desde que vivían. De hecho, no se puede ser apartado para santificación o para salvación, digámoslo así, cuando ya morimos, porque no es tiempo de hacer nada, porque no es posible hacer nada. El día de salvación es ahora. Ayer ya se fue, mañana no sabes si vendrá para ti, es ahora. Y eso es lo que dice la Escritura. Santos muertos los hay, pero de los que hablamos hoy, ninguno de ellos estaba muerto en ese momento, sino vivo, viviendo sobre la tierra. Voy a hablar del último aspecto aquí. Las cartas de Pablo desacreditan a Pedro como papa. ¿Y qué tiene que ver con los santos? Todo tiene mucho que ver. Es solamente el final de esta exposición en este tema. Pablo escribió muchas cartas de Roma a creyentes, a iglesias primeramente. Se mandan o envían saludos de Roma a los santos de tal o cual iglesia. Y la iglesia contesta y envía saludos a Pedro y a los hermanos que se reúnen con él en la iglesia, en su casa que tenía alquilada mientras estaba prisionero. Por 2 años estuvo rentando la casa y prisionero. Y allí en su casa había reuniones o iglesia, asamblea. Y se envían saludos de Roma y regresan saludos a Roma o a los que formaban la iglesia de Roma. Y las cartas las escribió Pablo. Y nunca en esas cartas, en ninguna de ellas se menciona Pedro. Hoy sabemos que los papas escriben las cartas o encíclicas. Son cartas que se distribuyen en las iglesias. Pero entonces, en estas cartas de Pablo, nunca se mencionó a Pedro. Ni los que enviaban saludos a los que estaban en Roma mencionan a Pedro. Salúdenme al Papa Pedro, por ejemplo. No, nada de eso. Ni una sola mención. Así que el hecho de que Pablo escribiera las cartas ya es una cosa sospechosa. Una de dos. O Pablo incurrió en una herejía, en una falta de respeto al Papa Pedro, porque se atrevió a escribir las cartas en vez de que Pedro las escribiera. Se tomó la atribución de escribir a las iglesias. O, ¿me podría decir qué otra cosa o alternativa tenemos aquí? Si usted cree que Pablo cometió una falta, dígame por qué. Yo digo que no cometió ninguna falta. Digo que no había ningún Pedro, ningún papa. Y Pablo era el misionero en Roma. Y Pablo escribió a las iglesias que él había plantado para fortalecerlas. Los santos recibían cartas y enviaban cartas. Y había una correspondencia mutua entre Roma y las iglesias, entre santos vivos. En Efesios 3:8, Pablo se declaró menos que el más pequeño de los santos, ya lo vimos. Pero contado entre ellos, porque se declara santo. Ahora, ¿era arrogancia de Pablo declararse santo?
¿En vida? Porque algunos pensarán ahora que es una arrogancia, que es una herejía, que no es cierto que se puede ser santo en vida, o que Dios está de acuerdo con esa idea. Entonces Pablo estaba totalmente equivocado y cometió pecado de herejía. ¿Por qué no se esperó a morirse para que lo declararan santo? ¿Por qué se declaró santo en vida? Aunque con humildad, insisto, se declaró el más o menos que el más pequeño de todos los santos. Es más lo que se desconoce acerca de la palabra santo, o santa, o santos, o santidad. Es más lo que se desconoce por la mayoría de la gente que lo que se conoce. Si la Biblia ha sido muy leída, pero los religiosos la leen porque piensan que con el ritual de leerla, el ritual o el ejercicio que consiste en leer una página, un versículo, un capítulo inclusive, con eso hicieron méritos ante Dios. No, la palabra de Dios es para ser leída, meditada y puesta en obra. Escudriñar las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis vida eterna o salvación. Y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Juan 5:39. Entonces, ¿a quién habla el Señor por medio de su palabra? Habla a los perdidos para que sean santificados, apartados o salvados. Pero habla a los santificados o apartados por Dios, herederos de la gloria eterna de Dios, para que crezcan, para que maduren, para que se fortalezcan. Ahora vemos en la Biblia, si usted se da cuenta, una influencia católica o romana, para ser exacto, muy marcada. Tome el Nuevo Testamento y vea a los autores de los libros del Nuevo Testamento y va a encontrar una cosa. Han seleccionado arbitrariamente a San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan y San Pablo. Pero a Timoteo ni el San le ponen porque no alcanza y no lo merece, según algunos. San Timoteo, ¿por qué no San Timoteo? ¿Por qué no? Si había sido apartado por Dios para la santidad, para la vida eterna, ¿por qué no San? O Santo, que es igual. Porque tenemos aquí una tradición y una influencia católica. Y agarraron a los 5 o 6 principales, Pedro, Pablo, Juan, Marcos, Lucas, y los demás. Y otra cosa, los grandes santos del Antiguo Testamento no son mencionados como santos. No vemos el autor de San Daniel, no vemos otros autores que fueron del Señor, no vemos a San David, no. Y repito, en el Nuevo Testamento son 5 o 6 y nada más. ¿Y los demás qué? Dios los usó siendo vasos sucios, siendo inconversos, los usó para escribir algo que contiene doctrina que debe creer para salvación a alguien. ¿De veras? Es como decir que la iglesia X o Z está compuesta por gentes que están buscando salvarse y que el pastor o guía espiritual está también buscando, trabajando, perseverando para conseguir la salvación. Entonces dígame, bíblicamente hablando, ¿hay una iglesia en esa asamblea, en ese grupo, cuando todos están buscando salvarse? No, la iglesia está constituida por gentes que fueron apartadas o santificadas por Dios mediante el sacrificio de Cristo para salvación o vida eterna. Porque si no es así, está compuesta por inconversos, aunque digan que son conversos o creyentes. Cuando la santidad no está visible, es porque no existe. Cuando esos que forman la asamblea o iglesia o denominación o religión viven con una pata en el mundo y con otra en la iglesia, caminando en el mundo 10 de la semana y horas de la semana, mientras que 1 hora o 2 a la semana supuestamente caminan con Dios. Entran a la iglesia, tienen una máscara, salen de la iglesia, tienen otra máscara. Una iglesia de santo y una iglesia de mundano. Ahí no hay tal iglesia. Ahí no hay una asamblea formada por gentes apartadas por Dios, santificadas por Dios, perdonadas, redimidas por Dios, mediante la sangre de Cristo. Ahí no está. Así que, ¿por qué solamente los 4 evangelistas y Pablo y los demás no son santos?
cuando la palabra santos implica a todos aquellos los que han sido apartados por Dios para la gloria de Dios, como propiedad eterna de Dios. Son llamados santos en vida, en la tierra. ¿Dónde está San Tito? ¿Dónde está San Judas? ¿Dónde está San Timoteo? Yo no los veo. San Jeremías, San Ezequiel. ¿Por qué a unos les llaman santos y a otros no? ¿Qué clase de práctica parcial es esa? Veamos Gálatas 1:18 para terminar este asunto. Y para mostrar la conducta de Pablo, que pone por tierra otro mito dentro de las religiones y principalmente dentro de la romana. Y le llamo romana porque nació en Roma. La misma institución se hace llamar Iglesia Católica, que es universal, apostólica, romana. Yo no le puse el nombre, lo conozco desde que existo. Así lo oí decir siempre. Oí decir a los catequistas, a los sacerdotes, Iglesia Católica Apostólica Romana. Claro, fue fundada en Roma. Veamos Gálatas 1:18-19, veamos la conducta de Pablo respecto de otro asunto. Aparte de que Pablo se declaró santo en vida, aparte de que Pablo escribió las encíclicas o cartas a las iglesias, asunto que le competía, le correspondía a Pedro si hubiera sido el primer papa, como dice. No a Pablo, a Pedro. Así que para algunos estos son errores de Pablo, herejías de Pablo, pecados de Pablo. Pero veamos Gálatas 1:18. Dice, Pablo se propuso una vez ir a Jerusalén y no le fue posible. En cambio se fue a Arabia y luego a Damasco. Y luego de 3 años, así escribió el apóstol Pablo, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Subí a Jerusalén para ver a Pedro. ¿Dónde estaba Pedro en esos años? En Jerusalén. No estaba en Roma. Y luego cuando Pedro escribe una de sus cartas o epístolas, la escribe y la envía desde Antioquía. Por lo tanto, en esos años Pedro estaba en Antioquía, no en Roma. Y en aquellos años no se viajaba rápidamente como se viaja hoy. Así que Pedro no pudo estar al mismo tiempo en Antioquía o en Jerusalén y en Roma. No pudo. No es posible. Así que Pablo declara que fue a Jerusalén y estuvo 15 días con Pedro. Si Pablo fue a Jerusalén para ver a Pedro y estuvo con él 15 días, es porque Pedro estaba en Jerusalén y no en Roma. Voy a insistir en eso. Vamos a deshacer un mito, pero hay algo más aquí respecto de la conducta de Pablo para con Pedro. En los versos 15 al 17, estamos hablando de Gálatas 1, verso 15 al 17, Pablo declara detalles de su conversión. Y en el final del verso 16, en el verso 17, se revela la independencia. ¿O usted piensa que es o fue rebelión de Pablo en contra de Dios y sus preceptos? Veamos cómo piensa usted al final de esta explicación. La independencia de Pablo, digo yo, usted dirá la rebelión de Pablo. En el sentido de que él no estaba sujeto a ningún jerarca eclesiástico. ¿Oyó bien? Usted estudia Gálatas 1:18, un poco antes, y hasta el 19, y se va a dar cuenta que Pablo no estaba sujeto a ninguna jerarquía, ningún mandamás eclesiástico. Pablo, el gran apóstol, tan usado por Dios, no haciendo caso de los jefes sobre jefe, escalera jerárquica de Roma. Correcto, así fue, y vamos a comprobarlo. Lo cierto es que no había jerarcas. Usted dice que sí, pero yo digo que no. La Biblia dice que no. Por eso, la acción de Pablo de no consultar con carne ni sangre para tomar decisiones importantes en su ministerio. ¿Oyó bien? Yo no la tomo como una rebelión o un pecado o una herejía de Pablo. Usted sí, porque piensa que había un primer papa a quien había que pedirle permiso para hacer esto, para hacer aquello. La Biblia no dice tal cosa. Y Pablo no consultó con carne ni sangre. Déjame leer lo que dice. Exactamente. No consulté enseguida con carne y sangre,
seres humanos. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Fíjese bien, reconocía que había apóstoles que empezaron a ser apóstoles, llamados así por el Señor, antes que Pablo fuera llamado así. Eran mayores, se supone entonces, eran dignos de respeto y de obediencia, según entendemos ahora en el sistema católico romano. Pablo dice, no consulté con ellos tampoco. De hecho, dice, no consulté jamás con carne y sangre, o con ningún ser humano. Ah, caray. Sino que fui a Arabia. Al escribir lo anterior, Dios le declara por medio de Pablo. Dios declara por medio de Pablo. Oye bien, que Pablo, siendo siervo de Dios, no tuvo que dar cuenta u obedecer mandato de hombre alguno. Si esto le parece poca cosa, vuélvalo a leer, vuélvalo a meditar. Y después de eso, si aún le queda duda, por favor dígame en qué parte de la Biblia encontramos los nombres de las jerarquías que tiene la Iglesia Católica Romana. ¿En qué parte encontramos el hecho de que no hay santos en vida? Solo cuando ya son canonizados y declarados muertos después de un montón de requisitos, etcétera, etcétera. Dígame, ¿dónde está eso? No lo encuentro en la Biblia yo todavía. Si usted lo tiene, por favor, escríbanos, comuníquenos, díganos que estamos mal y díganos por qué. Aún sigo firme, no he encontrado nada al respecto. Hágame ver que estoy en error, se lo agradecería. Santo es aquel que ha sido apartado por Dios para servir a Dios, y la primera parte significa que si ha sido apartado por Dios, ha sido apartado también para su gloria. El que tiene al Hijo de Dios tiene vida eterna. El que no tiene, el que no acepta, el que no cree en Él, no tiene vida eterna o no tiene salvación. Y en vida son llamados santos, y lo vimos por lo menos en 16, 17, 18 escrituras hoy. Y usted puede encontrar más. En Efesios, en Colosenses. Vea la lista de la palabra santos en Google o en una concordancia bíblica. Estudie estos versículos que hablan de los santos. Esto en el Nuevo Testamento más que nada. Y se va a dar cuenta cómo cambia el cuadro. Santos en el cielo, muertos ya en la presencia eterna de Dios, sí, pero santos vivos también. Destinados a la gloria de Dios, a la salvación. ¿Eres tú uno de ellos? ¿O estás deseando ser uno de ellos? En otras palabras, ¿es la iglesia donde tú estás una asamblea ya salvada o una buscando salvarte tú junto con ellos? Si eres una parte de esa asamblea que está buscando salvarse, obviamente tú no eres un santo apartado por Dios. Estás buscando llegar a ser apartado por Dios. Y te vas a morir con esa inquietud. Y te vas a morir en angustia pensando, bueno, ya lo conseguí o no lo conseguí. Y algunos se consuelan solos diciendo, ay, a ver qué Dios dice cuando me muera. No, Dios ya dijo y te dice que en vida es el día de salvación. Es la hora, es ahora el día de salvación. No te esperes a morir. Nadie va a poder hacer nada por ti después de morir. En la condición en que mueres, quedas eternamente. Eso es Biblia, es escritura. Santos en vida. Está apoyado por la palabra de Dios, es plan de Dios. ¿Lo tomamos con arrogancia? No, con humildad, porque esa santidad no viene por los méritos nuestros. No hay nada que podemos hacer para conseguir eso. Viene por los méritos de Cristo, como un don, un regalo, una dádiva de Dios en Cristo Jesús. Ese es el Evangelio puro. Si crees en Dios, confía en Él. Si sabes que Él es perfecto y no miente y no reniega de sus promesas, atente a su sacrificio, cree en la redención por su sangre y nada más y nadie más. Y entonces podrás decir que crees de verdad. Y entonces podrás decir que fuiste transformado en un instante en uno de los santos de Dios y que vives apartado del mundo y que vives para glorificar a Dios con tus obras y que sabes que el día que mueras Dios cumplirá su promesa en ti y te llevará a su gloria. ¿Porque lo mereces? No.
porque no lo merecías, te lo regala. Porque si tú pudieras hacerlo por ti mismo, ¿para qué murió Él? ¿En vano murió Cristo? Si tú puedes salvarte solo. ¿Tú crees que Cristo no puede salvarte solo? ¿Crees que necesita ayuda tuya? Aparte de tu aceptación, de tu fe y tu arrepentimiento, no necesita nada de ti. Tú necesitas todo de Él. Ven a Él, haz cuentas con Él. Y convierte Dios tu vida en ese momento en uno de... en una... ¿cómo diríamos? Te convierte a ti como uno de los santos de que hemos venido hablando. Te hace como uno de ellos. Te aparta del mundo y te da un deseo profundo de alejarte de las cosas del mundo. Porque ahora eres apartado por Dios para servir a Dios. Sigue meditando en esto. Que Dios te ayude, Dios te bendiga, Dios te ilumine y llegues a ser convertido antes de que sea tarde en uno de los santos de Dios. Dios te bendiga.